competencias. Presentamos a nuestro panel. Models for interaction with taxpayers through electronic means. Presentamos a nuestro panel. Newton Oller, líder nacional Proyecto Factura Electrónica al Retail de Brasil. Rufino de la Rosa Cordón, director del Departamento de Gestión Tributaria, Agencia Estatal de Administración Tributaria de España. Y Roberto Márquez, vicepresidente de Amexipac. Hará uso de la palabra como moderador de este panel Francisco Macías Valadez Treviño, presidente de la Comisión Fiscalizadora de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Le cedo la palabra al señor Francisco Macías Valadez Treviño. ¿Qué tal? Buenas casi tardes. Ya nos habíamos presentado hace un momento, hicieron algún ajuste al horario, entonces van a tener que presentar o estar en esta presentación en donde también me tocó estar de moderador. Pero es un verdadero gusto y dando otra vez las gracias a Amexipac, a Jorge Flores y a Aristóteles por su organización, igual a Nelly y a Germán Tavera. Tenemos tres verdaderos conocedores del tema de digitalización. Nos acompaña Rufino de la Rosa. Rufino de la Rosa es español, extremeño y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla. Pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado desde el año de 1994 y también al Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros desde el año 2004. Se ha desempeñado como inspector en jefe en el equipo central de información en la Oficina Nacional de Investigación de Fraude. Actualmente es el director del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España. Bienvenido, Rufino, muchas gracias. También tenemos con nosotros desde Brasil, Sao Paulo, a nuestro amigo Newton Oller de Mello. Se graduó de Ingeniería Eléctrica en la Escuela Politécnica y Administración de Empresas, ambos en la Universidad de Sao Paulo. Tiene doctorado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica en la Escuela Politécnica de la Universidad, también en Sao Paulo, Brasil. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Mackenzie, también en Sao Paulo, y un MBA de la Universidad de Pittsburgh, en los Estados Unidos. Actualmente es líder nacional del proyecto de factura electrónica al retail en Brasil. Tiene una experiencia importante en la nota fiscal del consumidor, el consumidor electrónico allá en Brasil, que le llaman como inspector fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sao Paulo. Bienvenido, Newton. Y tenemos de México al vicepresidente de Amexipac, nuestro licenciado en Administración de Empresas, Roberto Márquez, que es director general de Tralix México, empresa dedicada a facturación electrónica y líder en México sobre soluciones de email marketing y de factura electrónica. Les comentaba, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México, con estudios en varios temas de economía y finanzas, experiencia profesional en el sector financiero, bancos, casa de cambios, casa de bolsa, y participa en forma activa en el mercado y control de cambios y también en el llamado fideicomiso de coberturas cambiarias. Si ustedes se acuerdan, aquel FICORCA en el año de 82 y 84, con el expresidente en aquel tiempo, ministro Ernesto Zedillo. Más de 24 años como director general en empresas de ramo financiero, producción, tecnología y empresas desde hace más de 22 años. Es consejero de varias empresas
dentro de ellas member of the también board of la several biodiesel. businesses, including biodiesel El tema companies. So, que nos toca the topic comentar, for today, el tema panel número 2, the topic for this métodos second de panel interacción con los is contribuyentes a models través de for servicios electrónicos. interaction with taxpayers Muestras through importantes de electronic España y services. Brasil para que nos We have comenten examples from y Spain and complementemos Brazil. con lo que está sucediendo en México. And this will Quisiera for preguntarte sure a ti, complement, the outlook we have Newton, based on experience in Mexico. ¿cómo es la participación de los medios electrónicos en el servicio de administración tributaria en Brasil? Bom dia a todos, é gusto estar com vocês aqui. Agradeço a invitação de SAT, da MSPAC. Cumprimento a todos os presentes na figura de meus amigos Fernando Cos de SAT, Vinícius Pimentel de Freitas de Brasil, Raul Zambrano de CIET. Falar pouco de serviços eletrônicos, é falar pouco depois de faturação eletrônica. Já temos faturação eletrônica em Brasil, como 12 mil milhões de faturas eletrônicas, como 1,3 milhões de emissores de fatura. Agora, eu estou encargado com o tema da fatura eletrônica minorista, que é a última que nos quedava, que é o retail, a venda a los consumidores finais. Já temos, de los 27 departamentos de Brasil, já temos como 19 estados o departamentos, temos mais de meio milhão de faturas eletrônicas autorizadas. Pero, ¿qué hacer con esto? ¿Cómo interactuar con los contribuyentes? Entonces, les cuento pouco a experiencia del Estado de São Paulo, a Administración Tributária de São Paulo en Brasil, que es el estado más grande en términos de economía, como 30 a 40% de todo lo que piensas de Brasil está en el Estado de São Paulo, de habitantes, de personas. Nosotros tenemos como 2,2 millones de contribuyentes, tenemos como 3,8 mil auditores. Yo soy un auditor, trabajo con fiscalización, soy de Fisca. Interactuamos hoy, no hoy, hace algunos años implementamos por una ley en el Estado lo que llamamos de lo domicilio tributario electrónico del contribuyente. En este domicilio, el contribuyente accede al servicio en la página web de la Administración Tributaria de São Paulo con su certificado digital. Toda la comunicación de notificaciones, informaciones de recaudación, es hecha por este canal. Es obligatorio el contribuyente estar empadronado en este sistema. Por ejemplo, yo en fiscalización no tengo que ir a la oficina del contribuyente para hacer una notificación o para empezar una auditoría. Puedo de mi casa enviarle una notificación por este ambiente, un tipo de buzón electrónico, pero tiene la naturaleza de ser un domicilio tributario, o sea, es el hogar donde siempre el contribuyente puede ser encontrado. Si el contribuyente no accede a ese ambiente en 10 días, se considera que está notificado y para todos los fines jurídicos tiene todas las consecuencias jurídicas. Si el contribuyente accede a este ambiente antes de los 10 días, en el momento que accede a ese ambiente, todas las mensajes son vistas como leídas. Entonces ya tiene el conocimiento. Esto aumentó muchísimo la productividad de la fiscalización. Entonces hoy con factura electrónica todos los contribuyentes ya tienen certificados digitales y ahora tienen cómo acceder a ese ambiente. Para tener esta solución de buzón electrónico y comunicación electrónica, tivemos muchas discusiones internas y la conclusión que llegamos que lo mejor sería un ambiente en la administración tributaria, como si fuera una caja postal del contribuyente. Entonces, soluciones basadas en notificaciones por correos electrónicos, para nosotros evaluamos, pensamos que no son buenas soluciones, porque hay un tema de que no hay garantía de llegada de la información al contribuyente, hay un tema de no tienes la seguridad de la fecha del momento en que se ha leído el documento, y hay un tema de secreto fiscal, porque el correo electrónico va por la internet y pasa por proveedores de internet. Entonces, un punto importante es que
no son notificaciones por correo electrónico, sino un ambiente, una caja postal, un domicilio tributario que está en lo contribuyente. Entonces, yo pienso como tendencias es la comunicación electrónica por aplicativos móviles. Yo pienso que el uso de la firma digital, de los certificados digitales para garantizar la autoría de cualquier cosa en el ambiente electrónico. Yo pienso que debemos trabajar para que en poco tiempo 90% de los servicios o más sean electrónicos. No necesitamos tener más oficinas regionales de atención a contribuyentes. Todo puede ser hecho por chat, por WhatsApp, por tecnologías como esto. Hoy, una limitación de este buzón electrónico es que es unidireccional, o sea, la administración envía información al contribuyente, pero queremos que sea bidireccional, o sea, que el contribuyente también pueda informar por este canal en sistemas que llamamos de workflow, o sea, en sistemas inteligentes de tratamiento de la información. Esa sería para empezar la contribución. Muchísimas gracias. Rufino, desde el punto de vista español, ¿cuáles son las tendencias y las experiencias que tienen en materia de digitalización? Sí, bueno, buenos días. Qué potencia, perdón, qué fuerza. Yo creo que también extender las gracias por invitarme a Mexipack de nuevo y al SAT este año. Yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta siempre es quién es el que se tiene que beneficiar de este proceso de digitalización. Tiene que ser el contribuyente. Es cierto que estos procesos de digitalización en muchos casos han nacido con mentalidad de control, de auditoría, de fiscalización. Hemos pasado del todo a la nada. Pero sobre todo tenemos que pensar en el contribuyente, en facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, que sea lo más sencillo posible, y coincido con la intervención anterior de Vinicius, no va a gustar a los compañeros de las administraciones tributarias, no va a gustar tampoco a los asesores fiscales. No va a pasar nada. Lo que vamos a intentar es que el sistema sea cada vez el valor que le dé el profesional de la administración tributaria o el profesional de la asesoría, de la contaduría, sea un servicio de más calidad y de más complejidad. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en España en el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es, digamos, un impuesto de extrema complejidad, porque sobre todo afecta a 19 millones de contribuyentes? Se presentaron el año pasado como 19 millones de declaraciones, en donde para la comprobación de todas esas declaraciones, pues existe numerosas declaraciones informativas, numerosas obligaciones de información. Lo que hacemos es que sea el contribuyente el que se beneficie. Esa información se la transparentamos, la compartimos con el contribuyente. Nosotros, los últimos datos que tenemos es que de esos 19 millones de declaraciones, 19 millones y medio, más de 18 millones y medio han accedido a ver qué información era la que nosotros teníamos. Hay algún colectivo que no ha accedido porque se la mandamos por carta. Es decir, al 100% de los contribuyentes le decimos qué sabemos de ellos, decimos cuáles son sus rentas, y en el 50% le hacemos la declaración, y en los demás elementos hay información que no tenemos y que ellos tienen que complementar. Es decir, estas obligaciones de información, esta digitalización, esta información que ya tenemos, tiene que beneficiarse al contribuyente. Tiene que beneficiarse al contribuyente porque eso nos va a reducir esos incumplimientos sencillos, esos olvidos, y también va a hacer aquel contribuyente que quiera asumir un riesgo que no lo asuma, porque va a contrastar que esa información ya la tenemos. Lo que sí es importante, yo creo que aquí hay un elemento que es, hablando de comunicación con el contribuyente, es que aquí hay, sobre todo cuando hablamos no tanto de las empresas como de las personas morales, sino de las personas individuales, es el concepto de autoservicio. El contribuyente no acude a nuestra web, tampoco acude a nuestras oficinas de vez en cuando a ver qué es lo que sucede, sino que acude por algún tema en concreto.
tenemos que también avanzar en que cuando acuda sea lo más sencillo posible y lo más simple posible. En el ámbito de la digitalización, nosotros en el ámbito de factura electrónica, la factura electrónica como tal no es una iniciativa de la agencia tributaria, pero vamos a acometer un proyecto en el que las empresas deben mandarnos todos los registros de todas las facturas que hayan emitido y todos los registros de todas las facturas que hayan recibido. Si estuvimos el año pasado en Cancún, estábamos ya detrás de extender las experiencias de América Latina en factura electrónica al ámbito español, al ámbito europeo. En el ámbito europeo la normativa no nos permite, como sí permite aquí en el caso del SAT, obligar al visado por parte de la Administración Tributaria de las facturas. Hemos intentado ir al mismo camino, pero por la puerta de atrás, ¿no? Lo que obligamos es que las empresas nos tengan que mandarlas todos los datos que irían en la factura, nos los tienen que mandar. Es un proyecto que empieza como proyecto piloto el año que viene, que será obligatorio para las grandes empresas a partir del año siguiente. Nos tienen que mandar todos los registros de las facturas, de forma que lo podamos tramitar. Como no podemos visar esa factura, ¿cómo hacemos ese chequeo de que la factura es correcta? Porque también nos tienen que mandar sus proveedores las mismas facturas. Si coincide la factura que ha emitido la empresa con la que emite su proveedor, la damos por cierta. Lo que queremos hacer es lo mismo que hacemos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, y es compartir esa información con el contribuyente. La empresa podrá ver en la página web de la agencia que es la información que ya ha declarado y la información que ha declarado sus proveedores o las empresas con las que se relaciona. Y le queremos proporcionar también datos fiscales que nos permitan, en una segunda fase, rellenarle también las declaraciones de IVA. Es decir, queremos más que este proyecto, más que enfocado al control, que evidentemente tiene mucha potencia en el ámbito de control, está muy enfocado a la información y asistencia, a la ayuda al contribuyente. Adicionalmente, le suprimimos todas las obligaciones de información que están pensando en el papel, en el mundo de papel, de declaraciones que había que rellenar y mandar anualmente. Esas van a desaparecer y cambiamos a otro sistema. Ya no queremos declaraciones, las declaraciones informativas no dejan de ser un intermediario, la empresa recoge la información, la rellena en un documento y ese documento nos lo manda electrónicamente. No, esa misma información mándamela directamente sin ese intermediario que sería la declaración. Y ahí nos fue de mucha utilidad, desde luego, la experiencia que compartimos en Cancún el año pasado. Of course, there has been progress made. As a matter of fact, we here in Mexico already have moved forward. We cross-check information. Individuals receive a pre-statement where you already find the revenue, and for the following year we will find expenses. So that's progress made when you have all of this information. What might you say, Humberto, on Mexico's standpoint concerning electronic services and digitalization? A mí me gustaría entrar en un preámbulo de cómo empieza la digitalización. Esta empieza a través de los servicios electrónicos, en los cuales podemos ver que es Internet, vía Internet o vía redes electrónicas como inicia. Después ya en la parte de Internet, en la época de los 90, donde nosotros ya empezamos a ver que nos podemos comunicar vía Internet y hacer una transferencia de archivos y de datos. Toda esta parte en línea, vamos a estar en línea, esto ya lo aprovechan no nada más los particulares, sino que la autoridad tributaria lo ve como una entrada hacia ponerse en contacto con los contribuyentes de una forma donde ya no van a poder ellos, ya no van a tener más bien ellos que ir a las oficinas tributarias a presentar sus declaraciones. Y es un marco donde la autoridad va reaccionando, va digitalizando todas las operaciones poco a poco. Ahorita la autoridad mexicana trae casi el 100% de sus operaciones.
digitalizadas, no tanto en línea, pero sí ya una gran parte a través de portales, de servicios, a través de terceros, que es en el caso de los proveedores autorizados de certificación, que forma parte de la Mexipac, y de ahí estamos recibiendo información, parte de información de los contribuyentes. Todo esto nos lleva a la hora que empieza el comercio, los servicios electrónicos nos lleva a tener una legalidad que no existía en los años de los 90, porque no existían correos electrónicos, no existían envío de documentos, todo esto en base a usos y costumbres, se empieza a crear la legalidad ya sobre reglas legales de cómo utilizar el Internet. De ahí pasamos nosotros un poco a ver cómo vamos a hacer el envío, y ahí entra la parte de la gente de TI. ¿Qué es lo que hace la gente de tecnología? Tiene que sacar innovaciones en cuanto a sus servicios, en cuanto a toda la parte de aplicaciones que tiene que hacer, y las mismas que hemos visto ahorita que han mencionado, ya tenemos información directa de todos los contribuyentes, pero todavía hace falta más. Necesitamos que los integradores, la gente de TI, vaya un poco más allá, y como decía Aristóteles en la mañana, ¿no? Vámonos a los teléfonos celulares, tiene que ser móvil todo para poder llegar a todos los contribuyentes. For this information to reach all of us. Well, thank you, Roberto. From your standpoint, from Brazil, Newton prepared work concerning their experience of the electronic domicile of the taxpayer. What can you tell us about this? Might it be something? Sí, mira, primero aclarar que cuando hablé estaba hablando de la Administración Tributaria del Estado de São Paulo, que en Brasil tenemos una casuística de una complejidad tributaria, que nuestros IVAs de mercancías son de los estados. Entonces, cuando hablé de los domicilios tributarios, estaba hablando de relación con empresas jurídicas, no personas naturales. Mira, esto me parece que es una necesidad después que tienes la facturación electrónica, que tienes una integración electrónica con los contribuyentes, de avanzar para tener cumplimiento de obligaciones tributarias también de forma electrónica. Hoy nos espera más que un contribuyente se va a una oficina para hacer un cambio en su registro de contribuyente, para hacer un cumplimiento tributario, una notificación, cumplir con una notificación tributaria. Esto todo se puede hacer de forma electrónica a través de un domicilio tributario electrónico, y lo que yo hablaba es que algunos países vemos que trabajan con notificaciones por correo electrónico, y para nosotros no nos pareció una buena idea por el tema de la seguridad de la información, de la certeza de que llega la información. Como tendencias, yo pienso también que es importante ver que vamos siempre a la Internet en línea, en tiempo real. Afortunadamente, el modelo de factura electrónica de Brasil es totalmente en línea. Entonces, nosotros tenemos información en tiempo real de lo que está ocurriendo en los contribuyentes, y esto podemos integrar, ¿no? Y ahí son otras integraciones con contribuyentes, con la que llamamos de la Internet de las Cosas, con la parte de transportistas, que es la movimentación de la mercancía, con las propias mercancías por etiquetas inteligentes en el RFID. Entonces, esto es una integración que estamos haciendo, y ya tenemos un proyecto bastante avanzado en Brasil que ya está hoy funcionando, de integración de informaciones reales, de un mundo real, que es un camión en la carretera con la factura electrónica de la mercancía que está transportando en este camión. Lo otro que me parece que es una tendencia es de simplificación de obligaciones tributarias. ¿Quién maneja las facturas electrónicas en Brasil? ¿Quién maneja las obligaciones tributarias?
es lo Encuentro Nacional de Administradores Tributarios, lo ENCAT. ENCAT tiene hoy un proyecto de simplificación tributaria y una de las cosas que me parece natural, una vez que usted tiene la información de la factura electrónica, es pensar en tener las declaraciones prehechas, o sea, no cambiar la naturaleza de los impuestos de la IVA, pero, que es declaratorio, pero sí proponer, una vez tienes la información de la factura electrónica, proponer, mira, esta es lo que pensamos ser su declaración de IVA. Si tiene alguna cosa de contra, informa, justifique, o si no, solamente la apruebas. Entonces, también, y ahí ya es una opinión muy personal mía, de que quitar los libros fiscales como libro de compras, libro de ventas. En el mundo de las facturas electrónicas tenemos la información de partida que es la factura, entonces no necesitamos más, porque si no tomamos tiempo del contribuyente en hacer libros de cosas que ya tenemos información y después tomamos tiempo de la administración tributaria, de la fiscalización, de hacer cruces para ver si el libro cuadra con la factura electrónica, entonces no hace ningún sentido. Entonces avanzar en simplificación de obligaciones y servicios por aplicaciones móviles. Todos nosotros tenemos un smartphone, ese no tenemos, vamos a tener en poco tiempo. Entonces, es presentar servicios a cualquier tiempo, en cualquier lugar, por aplicaciones móviles basadas en dispositivos como smartphones, tabletas y cosas así. Entonces, y cada vez menos tener la necesidad de tener una presencia física de lo contribuyente en nuestras oficinas. Poder, y lo que no se puede hacer de servicios automatizados que pueda solucionar hablando con personas o auditores por chat, por WhatsApp o por otros mecanismos electrónicos sin necesidad de ir a una oficina para hablar con un auditor para tener una duda solucionada. Entonces, estas me parece son las tendencias. These are the trends. At present, I believe what you're saying is very important. In other words, to have electronic information eliminates additional records and paper and the invoice when it's issued, and that's important. He would have to check when the invoice is issued and when the payment is carried out. But it's really interesting what you just said. How to maintain digital information of the invoice, matching it with the accounting based on financial standards. From the Spanish standpoint, I wish to say that Rufino is del ministro de Economía de Hacienda. ¿Qué le has recomendado al ministro de Hacienda como temas de digitalización en el concepto de administración tributaria para solventar la inquietud del contribuyente? Fui asesor durante muchos tiempos, durante 10 años, ahora no, ya con este cometido ya no tengo más tiempo disponible. I don't have more available time to be Esperemos que sí. an advisor. Yo creo que en el ámbito fiscal en general, en el ámbito de la comunicación con los contribuyentes, yo creo que como administraciones fiscales vamos un poco condicionados, o probablemente nuestra filosofía, probablemente por el contribuyente negativo, por la patología del contribuyente que no quiere cumplir. Yo creo que tenemos que ir abandonando esa filosofía o esa óptica. Nosotros en España también tenemos un buzón fiscal, una notificación electrónica obligatoria para las empresas morales, es decir, para las personas jurídicas que sabemos en España. También con ese condicionamiento de que si no accede se da por notificado. A mí también es una posición personal, es una cosa que creo que está muy pensado en la patología, en la empresa que no quiere recoger la notificación. Nos falta segmentar más a nuestros contribuyentes. No todos los contribuyentes son todos iguales. No todas una gran empresa o una empresa con un suficiente tamaño, si va a tener un servicio de abogados o de contadores que va a acceder al buzón y va a ver si está o no está una notificación disponible. Una empresa reducida, más pequeña,
probablemente no va a acceder y además lo va a hacer bien porque normalmente si no introducen una de esas patologías no vamos a comunicarnos con ellos. Y de pronto se va a encontrar o va a estar entrando cada 10 días para ver si tiene algo en su buzón, va a dejarlo de hacer porque después de un año de entrar cada 10 días no tiene nada y pierde esa frecuencia y de pronto se va a encontrar con un embargo en su cuenta corriente cuando no ha habido una decidida intención de eludir. Creo que también es necesario que haya una parte de empresas que apoyen a las empresas para que puedan acceder a su buzón. Incluso también en las personas físicas que no están obligadas, es muy difícil que acudan a nuestra sede para saber si sabemos algo de ellos. Es decir, tenemos que fomentar o encontrar instrumentos mejores, no voy a decir mejores, pero una comunicación más fluida con los contribuyentes que tampoco descanse en el poder imperativo de si no lo recoges me da igual, porque el efecto jurídico es que como si lo hubiese recogido, ¿no? Tenemos que avanzar en una comunicación. Nosotros estamos avanzando también ahora en un proceso de no solo de digitalización o telematización de la entrada de la documentación o de la salida de la comunicación, sino también los procesos internos. Tenemos que el contribuyente participe en los procesos internos. En el caso de las devoluciones en España a las personas físicas, sus declaraciones de renta, el año pasado tuvimos una prueba piloto, este año la hemos extendido a más de 200.000 contribuyentes. Cuando acceden a ver el estado de su devolución, le avisamos que tienen una incidencia. Y ellos pueden decidir si inician un proceso de comprobación o no lo inician, o esperar a que seamos nosotros los que lo llamemos. Pero les trasladamos la llave. Si tú quieres para anticipar tu devolución y quieres iniciar el proceso, te lo dejamos. Y yo creo que tenemos que cambiar un poco esa iniciativa de que sea el contribuyente el que participe más, no solo en la entrada de la documentación, sino también en los procesos, evidentemente en ese contribuyente que es una incidencia sencilla, que puede haber sido un olvido, que puede haber sido un error, y el contribuyente que, como comentaba el Administrador General de Recaudación, que decididamente está cometiendo un fraude y que no quiere pagar su impuesto, se tendrá otro tratamiento. Pero no podemos aplicar en nuestras medidas una norma para todos porque los contribuyentes son muy distintos. Hace de que efectivamente debe de haber una comunicación. O sea, no puede ser autoritario, no puede ser demandante y decir, así quiero que se haga y solamente sea de la autoridad hacia el contribuyente. Tiene que haber una reciprocidad y que haya una comunicación, y yo creo que en eso se basa el civismo fiscal para que sea de ambos lados. ¿Qué me comentas, Roberto, de cuáles han sido los retos que se han enfrentado los esquemas de digitalización en México para la administración tributaria? Ok, pues principalmente el reto principal es el cambio de procesos de las empresas. El cambiar un proceso a un proceso digital, lo vimos nosotros en una factura electrónica. Más allá del costo o el ahorro de la factura electrónica, era cambiar el proceso, cambiar sus sistemas administrativos y contables, que eso lleva un cambio muy fuerte internamente en la empresa, en cambiar la filosofía del empleado, en tomar la computadora, en perderle el miedo, el que tengan que reportar porque se sienten ellos más vigilados por la autoridad. Esto es un reto muy importante que hemos tenido para la digitalización y la aceptación por parte de los empresarios, por parte de las empresas, inclusive personas físicas, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ve Amexipac? Bastante bien. Yo creo que fue un proceso, volvemos a lo que es factura electrónica, en el momento en que se vuelve obligatoria. El contribuyente le cuesta trabajo, pero al final ellos ven que hay ahorros, no nada más en dinero, sino en tiempo, seguridad de la información, el tener prácticamente en línea todo su proceso, desde el inicio de facturación hasta la cobranza. ¿Por qué? Porque ya hay sistemas de envío,
y de recepción de documentos para checar si los documentos son realmente válidos. Ya aquí en México ya contamos con esa facilidad, podemos entrar a los archivos a la hora de contar con un CFDI, que es un comprobante fiscal digital vía Internet, donde casi instantáneamente podemos checar que sí es válido, que tiene todos los conceptos que debe tener la factura y poder deducirla por un lado, y por el otro lado checar que podamos pagar esa factura, checar que sí se emitió. Lo que se llama también adenda, que puede ir adicionado a ese proceso. Las adendas son, es un documento en el cual, sobre todo en la parte de retail, que necesitan talones de embarque, necesitan otro tipo de información para mandar al camión embarcado. Viene esa información adicional que no es fiscal, pero sí sirve para las empresas. Ayuda en la administración y en la operación de los mismos. Ayuda, no se contrapone. Definitivamente ayuda en todo y no se contrapone en absoluto. Hay campos específicos para la parte de tributación y partes para la administración. En Brasil se llama nota fiscal de consumidor electrónico. Newton tiene ancestros catalanes y obviamente aficionado al Barça. Y dice que por 3 razones: Messi, Neymar y Suárez. No sé si tenga razón, pero desde el punto de vista digital, ¿qué nos dices en relación con la participación de la administración tributaria en la digitalización para la aceptación por parte del usuario? Mira, en el tema de la factura electrónica de minoristas, es muy importante para el tema de control y es un tipo de comunicación la participación del consumidor final en el proceso, porque en verdad no tenemos auditores para estar en todas las tiendas minoristas y ver si están emitiendo sus facturas. Entonces, lo consumidor final se queda como un auditor, como un inspector, al demandar que emita la factura. Y para eso tenemos que hacer fácil para que pueda revisar. Por eso tenemos en esta factura minorista un QR Code, que en lo momento, y como es en línea, estamos hablando de autorización en línea en los retail. Esto es viable, esto es posible, y esto ya tenemos en Brasil. Lo consumidor en la caja ya va a saber si la información llegó a la administración tributaria por una simple lectura con su smartphone o su tableta de un QR Code. Por tanto, también son importantes programas como tenemos en el estado de São Paulo de educación tributaria, de que programas de incentivos a que los consumidores pidan sus facturas, que es la nota fiscal paulista, con esto con premios electrónicos, totalmente, también un sistema totalmente electrónico. Me parece en Brasil es el mayor programa de gobierno electrónico es la nota fiscal paulista. Tenemos empadronados personas naturales, más de 25 millones de personas tienen clave de acceso a ese sistema para participar, ver si sus facturas electrónicas están allá y tener sorteos mensuales de premios en dinero. Con el tema del buzón electrónico, quería hablar que no es necesario ingresar de cada 10 días, porque si el contribuyente quiere, puede registrar una dirección de correo electrónico y recibe una información. Mira, hay mensajes nuevas para ustedes en su buzón, en su domicilio tributario, y ahí el contribuyente tiene la información. Me parece que sí, lo que Rufino comentaba, de que tener diferencias de tratamiento electrónico para los contribuyentes. Entonces, más o menos la idea de la pirámide de cumplimiento tributario. Tenemos muchos contribuyentes que quieren cumplir con sus obligaciones, pero tienen dificultad porque son pequeñas empresas de conocimiento de la normativa. Entonces, para esto tenemos que hacer muy fácil, para simplificar sus obligaciones. En la punta de la pirámide tenemos los evasores, defraudadores, y para estos no es posible simplemente simplificar o hacer factura electrónica o control, porque en verdad estos están involucrados con lo que es lo crime, entonces muchas veces involucrados con contrabando, con drogas. Entonces, en este punto
tenemos que tener la fuerza dura de la ley y manejar no solamente la administración tributaria, también otros organismos de policía, Policía Nacional, Ministerio Público, para que podamos poner esos contribuyentes evasores, defraudadores en la cárcel. Y en lo medio de la pirámide tenemos los contribuyentes que están en duda si cumplen o no cumplen. Entonces, si usted tiene un poco más de control, si usted maneja con sistemas electrónicos en que el contribuyente ve que hay una trazabilidad, hay un monitoreo de sus cosas, va a tener a la tendencia de estar en la base de la pirámide y de cumplir con sus obligaciones. Entonces, no tratar todos como iguales, mas según sus diferencias de porte, de tamaño, de realidad. Lo otro que no hablé como una tendencia también en la administración tributaria son los registros de contribuyente con ubicación georreferenciadas, o sea, que podemos saber en realidad la posición física de los establecimientos del contribuyente, pero no tenemos que ir físicamente. Yo, por ejemplo, cuando hago una auditoría en un contribuyente, muchas veces no necesito ir porque ingreso en Google Maps, lo Street View y hacer si existe la tienda, si existe, cuál es el tamaño, cuál es el riesgo que yo tengo como auditor de ir a una calle no muy segura. Entonces, hay mecanismos electrónicos que tenemos que utilizar de forma un poco más masiva y siempre también que sean proyectos que llamamos gana-gana, o sea, que sean buenos para los contribuyentes, facilite y simplifique la vida del contribuyente y también aumente la productividad, la capacidad de control de la administración tributaria. Y usted hablaste de dos temas muy interesantes. Uno, esto es para la economía formal, es decir, no para la informal. El reto de un gobierno es reducir la economía informal, es decir, invitar al contribuyente que no paga impuestos a que lo pague. Y la factura y el documento digital pudiera ser un elemento. ¿Cómo podríamos o cómo visualizas el que pudiera disminuirse la economía informal utilizando medios digitales? Mira, economía informal siempre va a haber. Lo que tenemos que hacer es traer esta economía informal para esto, simplificar cosas, tratar contribuyentes menores con programas tributarios distintos. Entonces, por ejemplo, en Brasil tenemos un programa grande de un régimen tributario simplificado para empresas pequeñas y medianas. Esto es una forma de traer, o sea, que sea una tributación adecuada a su realidad, a su porte. Yo pienso, por ejemplo, que cómo vas a meter factura electrónica en una tienda que casi no tiene computadora, pero tiene un smartphone, tiene un POS de tarjeta de crédito, de débito. Entonces, ya tiene un punto electrónico allá. Mira, yo creo que en 20 años o tal vez 10 años, los locales más remotos, más distantes, van a tener internet en banda ancha de buena calidad. Entonces, tenemos que avanzar en proponer servicios adecuados, o sea, tener una factura, por ejemplo, una factura electrónica por aplicación móvil, que sea una factura muy sencilla, por ejemplo, que no necesite poner los detalles de los productos, solamente montos, que sea muy fácil, y tener programas de estímulo al consumidor que pida su factura electrónica. Mira, yo estoy en esta tienda, quiero comprar y participar del programa de la nota fiscal paulista. Entonces, si usted no tiene, no voy a comprar de usted. Entonces, también la economía informal va un poco por la sociedad demandar un cambio en la educación tributaria de las personas. Acabas de decir, es un cambio en la educación tributaria de las personas. En México tenemos algo similar, lo que es el RIF. Roberto, ¿qué nos comentarías desde el punto de vista mexicano el tema de digitalización y de factura, si esto ayuda a que haya un RIF fortalecido? Ok, en México sí ya se ha trabajado mucho en este aspecto, incluso hay un portal que se llama Mis Facturas, donde el pequeño contribuyente, ese que mencionas, Newton, que sí tiene acceso a un smartphone, pero ahí mismo en este portal la autoridad fiscal da la oportunidad de poner sus ingresos, de poner sus egresos, de emitir facturas electrónicas y prácticamente hacen
su contabilidad. And they Ya todo esto do their es accounting. gratuito, All incluso that is, en la for parte free. de los PACs, los que Even somos los que for ayudamos, los que contribuimos PACs, the ones who a la parte de contribute factura electrónica with electronic invoicing a través del sistema tributario. through the También tax tenemos system. una solución gratuita We also donde have a free este tipo de personas solution puede entrar that y allows hacer su facturación. small taxpayers Son to do 77. their invoicing. Estamos hablando que somos There 74 are proveedores autorizados, 74 de los authorized cuales providers. la Mexipac aglutina 24, y estos 24 has representamos el 24 members, 70% del out of volumen de that factura total, and we electrónica account for about que estamos 70% of calculando ahorita electronic para invoicing volume, 2015, which sea de by 5,000 millones we de estimate operación. Interesantísimo. for this year Una to be pregunta, 5 ¿por billion qué hablas transactions? de nota Now, fiscal why do you paulista? talk about ¿Es the solo para la Paulista región de Sao tax? Paulo o es para todo Brasil? No, Empezó en el estado de São Paulo un programa de estímulo a ciudadanía fiscal que es hecho totalmente por internet, donde las tiendas envían las informaciones de sus facturas hacia la administración tributaria con la identificación de lo consumidor que quiera. Entonces pone su identificación tributaria y participa, recibes una parte de devolución de IVA. Participas en sorteos mensuales electrónicos en dinero. Hoy manejamos, por ejemplo, todos los meses tenemos sorteos como de $5 millones por mes en premios que van desde $5 hasta premios mayores que sería como $300,000 por mes. Entonces, a los brasileños les gusta, la población de Sao Paulo les gusta mucho la lotería. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo de usted pedir su factura o su boleta? No sé cómo le llaman acá la factura a minoristas. Como boletas, pedir su boleta, ponga su identificación tributaria persona natural. Y vas a participar y tienes la oportunidad de ganar $300,000 en un mes. Entonces, como sorteo. Entonces, esto hace un incentivo que las personas, usted ingresa en el sistema, no está la factura, porque puede decir una factura falsa o que no la transmitió. Entonces, puedes hacer una denuncia, un reclamo. Esta información también es utilizada como una base de datos de información para hacer auditorías, como una base de identificación de posibles empresas que están haciendo evasión de impuestos. Entonces, es la participación de la sociedad por un mecanismo electrónico que es un programa del gobierno del Estado de São Paulo, que hoy ya está, por ejemplo, tenemos ya nota fiscal gaúcha de Rio Grande do Sul, de Vinicius, ya está también con programa, tenemos como 10 estados de Brasil ya tienen soluciones de educación tributaria para incentivar que las personas, consumidores finales, personas naturales, pidan sus facturas, porque en lo medio de la cadena hay un control un poco más fácil, vamos a hablar así, porque hay lo interés de quien compra en lo crédito de IVA. Entonces hay un control entre las partes. Ahora, cuando usted está hablando de lo consumidor final, no va a tener una otra etapa posterior de venta. Entonces se cierra. Entonces, si no emite la factura, se perdió lo impuesto. Entonces, y con esto tuvimos incremento importante de recaudación del Estado de São Paulo para el sector de minoristas. Perfecto, sería para nosotros una lotería fiscal, el comprar el billete de la lotería, entonces sería factura electrónica con calidad de boleto de lotería. Creo que ahí había ya algunas ideas de la creación de una lotería fiscal, pero son temas para incentivar la utilización de medios electrónicos a través de, para eliminar o reducir ampliar la base fiscal y darles todo el beneficio de la facilidad de hacerlo. Otro tema interesante, aparte de la lotería fiscal, es el de que para que haya ese círculo virtuoso se requiere que no haya exenciones ni tasas ceros, para que alguien tenga el derecho de acreditar y deducir, porque si hay alguien que no pueda acreditar o no deducir, en lugar de ser un círculo virtuoso se convierte en un círculo perverso, porque no pido comprobante, porque no deduzco y no acredito. Pero si todos tienen la obligación de pedir el comprobante para poder deducir y para poder acreditar el impuesto
directo al valor agregado, entonces estoy haciendo un círculo virtuoso de una autofiscalización. Para que haya un verdadero cumplimiento de una obligación fiscal, se requiere una autofiscalización. No puede el SAT estar verificando todo el cumplimiento de obligaciones fiscales, ni siquiera a través de sus pagos. Tiene que ser a través de una autofiscalización en donde haya una verdadera solicitud de documento para que éste sea acreditable. En España, Rufino, ¿cómo ven desde el punto de vista de tratar de reducir la economía informal a través de medios electrónicos? La economía informal yo creo que es uno de los grandes, comenta Newton, evidentemente siempre va a existir economía informal, hay que intentar que sea lo más reducida posible. También es cierto que no hay que ver solamente cuándo se va produciendo ese fraude, sino al final ese beneficio donde se queda. Es cierto que el secreto bancario en España no existe, e incluso se puede decir que lo que hay es desnudismo bancario, que la administración puede acceder en cualquier momento a ver qué hay en cada cuenta corriente, información permanente también de los activos de las personas y la información internacional cada vez es más potente. Lo que sí es cierto que la economía informal puede generar rentas no declaradas, pero esas rentas no declaradas van a acabar en algún sitio. Ese sitio se puede detectar, eso es un elemento que creo que también nos puede dar seguridad. Por otro lado es cierto, y es una tendencia que cada vez, incluso en algún país europeo ya se ha propuesto, una tendencia hacia la desaparición del dinero como tal. En España lo que ya hay una limitación de pagos en efectivo. No se pueden realizar pagos en efectivo que superen, en el caso de España, 2.500 euros, con una penalización muy fuerte para las dos partes. Y se está reduciendo la posibilidad de utilización de los pagos en efectivo por limitación legal y por limitación práctica. La utilización de la tarjeta de crédito cada vez va a ir a más y eso nos deja rastros. Yo creo que la información, ahora tenemos mucha más información trazable, información procesable, que es una información que nos va a permitir avanzar. En el ámbito de la economía informal estamos avanzando en el sentido de determinadas actividades donde hay regímenes de estimación objetiva, donde no se consigue la tributación correcta, pero una tributación aproximada, pero que hay que seguir avanzando en esa línea. Un elemento que sí me gustaría también sacar a colación en el ámbito de los servicios tributarios electrónicos es la inmediatez. El sistema que vamos a establecer en España le llamamos suministro inmediato de información. Es muy importante la inmediatez. Vamos a tener información inmediata. Las facturas electrónicas se mantienen de manera inmediata. Los datos electrónicos que nos van a remitir a nosotros a las empresas, le daremos un plazo máximo de 4 días para remitirlos, pero esa inmediatez que quita el tiempo, quita la tentación, ¿no? Esa información es muy importante tenerla, pero también nos traslada una tensión muy importante a la propia administración de inmediatez. El contribuyente que ha generado una devolución, el derecho a una devolución, va a querer que le digamos si procede o no procede con rapidez, porque nos ha dado la información con rapidez. Y eso también yo creo que va a cambiar también la cultura de las empresas, porque cuando vaya saliendo esa factura, es decir, en el ámbito de la filosofía del mundo de papel, había una contabilidad y luego había un departamento tributario, un departamento de impuestos que decía cómo se declaraba esa factura. Ese departamento de fiscalización o de impuestos ya no puede esperar a después para decidir lo que hacer con la factura. Una vez que ha salido la factura, ya tiene que haber dicho cómo estaba. Es decir, vamos a esa inmediatez, cada vez me está siendo más exigente en las administraciones tributarias. Nosotros en el ámbito de los impuestos sobre la renta de las personas físicas, las devoluciones las empezamos desde el primer día que empieza la campaña. Y aún así las quejas son todos los años, han pasado una semana, no tengo la devolución. Esa exigencia del contribuyente va a ser cada vez mayor de tener los procesos rápidos y que los procesos de fiscalización sean también rápidos. Estamos exigiendo más a las empresas, estamos exigiendo más información, estamos exigiendo más rápidamente y esa misma exigencia al contribuyente nos la va a hacer a la administración tributaria. Más eficacia, más rapidez y
mayor eficiencia. Acabas de subrayar, yo creo que lo más importante es la inmediatez, el que tengas la información. El que tiene la información tiene el poder. Si tú tienes quién hizo qué operaciones y cómo puedes darle un seguimiento puntual. Si esa es tardada, la información es válida o poco utilizable. Desde el punto de vista mexicano, ¿cómo lo ves, Roberto? Esa rapidez que puede tener esa información cuando las declaraciones son mensuales, trimestrales, anuales. No, definitivamente estamos en una etapa en la parte de México. Antes los comprobantes eran CFDs, que eran comprobantes fiscales digitales, donde se enviaban una vez por mes al SAT, donde hacía todo su registro y conjuntaban toda la información. Ahora, en México ha entrado la parte, empezamos con la factura electrónica a través de CFDI, que es el comprobante fiscal digital por Internet, en el cual nosotros actuamos, bueno, el mismo SAT pueden entrar directamente a hacer facturas, a hacer comprobantes a través del SAT o a través de los proveedores autorizados, en el cual nosotros damos un acuse de recibo que está en línea en ese momento para tener la información, y desde ese momento ya nosotros podemos, más bien la parte tributaria, el SAT ya tiene esta información en ese momento. Estamos avanzando en esta parte, ya traemos, después de haber automatizado, de haber hecho CFDI de la parte de facturación, ya tenemos la nómina electrónica, que es lo mismo, en línea. Entonces ya tenemos la parte más grande del gasto de casi todas las empresas, ¿no? O sea, ya tenemos todos los ingresos de las empresas a través de factura, ya tenemos la mayor parte, que es la nómina de gasto, tenemos también la parte de retenciones y estamos esperando un poquito más, que se puede ver que es la contabilidad electrónica. La parte de información por notario, operaciones realizadas. Van a hacer declaraciones de IEPS, impuestos especiales, los cuales también deberán ser timbrados. También son timbrados, y entonces en ese momento la agilidad que tiene el SAT para tener la información es instantánea. Pues creo que ha sido verdaderamente interesante conocer qué es lo que ha sucedido en Brasil, España, México, parte de este foro. Y yo quisiera pedirle a cada uno de los tres, Newton, ¿cuál sería tu conclusión y recomendación sobre el tema? Sí, el camino me parece que es tener siempre servicios en línea de buena calidad, si posible por aplicaciones no solamente en la pantalla del computador, pero también móviles, que estén adecuados a los portes de los contribuyentes, sean bastante sencillos, simples, que tengamos guiones para que los contribuyentes sepan cómo hacer las cosas de forma muy fácil. En los temas de factura electrónica, pienso que tenemos que avanzar con la integración con la parte de pagos, o sea, que sea posible hacer una trazabilidad entre la factura y los pagos. Esto parece ser uno de los retos para el futuro de las administraciones tributarias. Gracias, esto es muy amable. Y te quisiera pedir, por favor, Rufino, ¿cuáles serían tus comentarios de cierre y recomendaciones? Es que creo que ya... Los estoy estropeando todos. Coincido con lo que plantea Newton. Tenemos que avanzar en sencillez, en amabilidad en las aplicaciones nuestras. Está diseñado por nosotros. Bueno, evidentemente, el derecho tributario no es precisamente el más sencillo de los derechos, si hay alguno que lo sea, ¿no? Y el segundo gran reto, yo creo que se va a hablar a lo largo de las jornadas de estos días, es sacar utilidad a este volumen de datos que estamos teniendo en las administraciones tributarias. Estamos, no quería decir la palabra gran hermano, pero nos estamos convirtiendo
un gran hermano we de are nuestros países, becoming kind of a que tenemos que hacer big brother beneficiario de esa información in a our los countries, contribuyentes. and the Tenemos dos taxpayers need to retos. benefit Por un from lado, la that. We have two confidencialidad. challenges. On the one hand, El reto de la confidentiality, confidencialidad de los the datos que challenge tenemos of keeping the es confidentiality muy of the elevado. information. That's a Sabemos significant mucho de challenge. muchas We personas. know a lot Tenemos que about ser a muy lot of people. conscientes de que eso We es need to una be información aware que that tiene que tener that toda is la information confidencialidad that posible. needs to be Y el treated segundo reto es que and todas kept esas obligaciones que very estamos imponiendo a las carefully. empresas, And the second one que is generan un coste, todas esas there's informaciones que challenges for ponemos a los companies, all the contribuyentes, information that debemos we sacarle la provide mayor for utilidad taxpayers. We posible. need Debemos to make detectar the el most out el of fraude that. We need to cuando se produce y debemos detect detectarlo risk para incluso when antes de que se it produzca, happens, que no se even produzca. before it Tenemos happens. que We need to dar resultados reales give a la sociedad de que los real esfuerzos que les results exigimos for sirven para algo. the authorities. Es proactivo lo que What estás it diciendo, el que takes tenga all that. seguridad del contribuyente, Okay, que so sus being operaciones las proactive, conoce él taxpayers should have y the nada más certainty that quien debe de their ser y no es una transactions are información not genérica por la propia disseminated, seguridad que están that viendo, que es un they are tema only known relevante. by those Roberto, who need to have access Sus to it. comentarios y Roberto, recomendaciones comments and desde el punto de vista recommendations. mexicano. El comentario es I dar think toda la facilidad, we la need to sencillez, make it as la easy, as movilidad. simple, Eso es as algo muy mobile as interesante, possible. muy importante. This is can get access A to los servicios tributarios. tax services No pedir anywhere. Era la conclusión. Baba. I think the time's up. Perdón, sí. No pedir mayor documentación So, que not ask ya for presentamos. Eso va a ser algo muy documentation that has importante. already been submitted. El no That's estar gonna be pide y extremely pide important. información que ya Stop tiene el asking gobierno. for El information that the compartirlo government already has. entre Being todas able las, to share entre todo el the gobierno information among government agencies, y a través de eso va a haber and un ahorro de that is tiempo. going to result in time Muchísimas savings. gracias. Thank you very much. Obrigado. Newton, muchas gracias, muy amable, Thank you very much Roberto, to our y panelists. que tengan un exitoso foro en lo que queda del día de hoy y The mañana. rest of Muchísimas gracias, today and, gracias por su tomorrow participación. is productive and useful for everyone.